Aquí estoy, aquí seguimos. Gracias por la sintonía, por mantenerse en estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Heriberto, pon los teléfonos a ver si aparecen voluntarios, gente que quiera colaborar con la tragedia de San Cristóbal, con lo que allí está pasando. Ponlo, por favor. Ecuador. Ecuador es un país de Sudamérica que hasta hace poco tiempo era un país pacífico, sin mayores escándalos ni escarceos de relevancia internacional. Gobernó por varios años, en esta etapa moderna, el presidente Rafael Correa. Rafael Correa está exiliado, creo que en Holanda, después de haber sido sustituido en la presidencia por quien era su vicepresidente y que luego, con su apoyo, Lenín Moreno, alcanzó la presidencia y decidió perseguir a su mentor, a su guía, a su protector, y este y sus principales colaboradores tuvieron que exiliarse muy lejos, la mayoría en Europa. La semana pasada, Ecuador viene arrastrando una crisis política. Hace menos de 2 meses, el Congreso intentó destituir al presidente Lasso. El presidente Lasso, haciendo uso de una prerrogativa constitucional, disolvió el Congreso en el acto. Al disolver el Congreso, la Constitución establece lo que se llama la muerte cruzada. Me matas, pero te mato. Me voy, pero te vas. Entonces, nos vamos. Y el presidente Lasso decretó la anulación del Congreso y eso obliga entonces, obliga al gobierno de turno, porque es un mandato constitucional, a convocar a elecciones, adelantar las elecciones y convocar a elecciones en 45 días. El próximo domingo, cumpliéndose estos 45 días, Ecuador tiene elecciones. Elecciones atípicas, porque el presidente Lasso ha tenido que decretar un estado de excepción, a partir del asesinato del candidato presidencial Villavicencio la semana pasada. Villavicencio, y ponme imágenes por favor, Heriberto, Villavicencio terminaba un meeting, una conferencia en Quito, y terminó, Quito no, estoy loco, Guayaquil, y terminó siendo agredido a balazos. Dicen que más de 40 balas en su entorno y fue asesinado. En el acto falleció uno de sus atacantes, que resultó ser de nacionalidad colombiana. Por el mismo hecho hay 6 capturados adicionales que también son de nacionalidad colombiana. Lo que indica que probablemente en Colombia se haya gestado también Villavicencio. Sí, Fernando Villavicencio es el de la camisa azul, manga corta, de los lentes. Era candidato presidencial por el movimiento Concertación. Y fue asesinado hace apenas una semana. Su sustituta va a ser la señora Cristina Zurita, para ocupar la posición, porque también tienen conflicto entre su partido, a quien le tocaba la
Cristian Zurita es el nuevo candidato a la presidencia por su partido. Y Fernando Villavicencio fue asesinado, candidato presidencial. Fue sepultado antes de ayer. Pero en el día de hoy han asesinado a otro dirigente político, esta vez del partido de Rafael Correa. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Escúchame de nuevo, que voy a salir del tema. Yo quiero preguntar, porque yo he preguntado a mucha gente, ¿qué le pasó a los PLD, al Verde y al Morado, que no fueron a Nueva York, al desfile de la dominicanidad? Ellos no son dominicanos. Mire, usted, su pregunta es muy buena. Y hay tantos dominicanos que votan allá como en Santiago o cualquier otra provincia del país. Hay más electores en Nueva York que en la mayoría de la provincia del país. Pero mi querida señora, acuérdese que muchos de esa gente no tiene visado norteamericano. Y entonces si no tienen visa americana no pueden entrar, no pueden ir a territorio norteamericano, aunque sean candidatos a la presidencia. Y hay uno de esos candidatos que me dicen que una vez hizo unos gastos extraordinarios en efectivo en la Quinta Avenida. Buenas noches. No. ¿Cómo va a ser? Una gente tan ilustrada y no va a tener visa. ¿Cómo va a ser? No lo creo. No, eso yo no lo creo que usted está diciendo. No. No diga eso, porque Leonel Fernández es lo máximo. Leonel Fernández que entra al mar. Él es el mejor de la bolita del mundo. Ese es el No, pero abrazo. Leonel tiene visa. Leonel tiene visa, señora. No me refiero a Leonel. Aquí hay mucha gente que hace política y hace vida pública que no puede entrar a territorio americano. Muchos. Y van a haber más. Pues en Ecuador se han desatado los demonios. Hoy acaban de asesinar a otro aspirante, a otro dirigente político de la parcela del expresidente Rafael Correa. Heriberto, tiene las imágenes de la nueva víctima de esta ola de violencia irracional que se ha desatado en Ecuador. Si la tiene, por favor, ponla para que los amigos televidentes vean qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy mataron a Pedro Briones. Lo asesinaron en el área de Esmeralda. Y asesinan al dirigente correísta, así de la corriente Rafael Correa, Pedro Briones. Según información oficial, policía identificaron con 2 impactos de bala en el cuello. El dirigente local del partido de la candidata presidencial Luisa González, delfín del exmandatario Rafael Correa, fue asesinado el lunes, hoy en el noreste de Ecuador, informó la candidata presidencial, días después del crimen del presidenciable Fernando Villavicencio, que conmocionó al país. Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias, dice la candidata presidencial Luisa González, a quien entiendo que hay que proteger, aun sea con fuerzas de seguridad internacionales. El primer asesinado fue el alcalde de un municipio llamado Meta. Ecuador no era un país violento a esos niveles. Tiene en común que los presuntos autores del asesinato a Villavicencio son colombianos, decía hace un rato. 19 de los involucrados en el magnicidio que terminó con la vida del presidente Jovenel Moïse en Haití son colombianos. La pregunta es, por un tema hasta un ejercicio de necedad probablemente, ¿tendrá Colombia
una estructura de mercenarios tan bien estructurada, tan bien dirigida, que puede exportar al mundo brigadas a realizar acciones de esa magnitud como la ocurrida en Haití y la ocurrida y lo que está ocurriendo ahora en Ecuador. ¿Sabremos los dominicanos quiénes son y para dónde van y con quién se juntan y por qué hay tantos en República Dominicana que vienen sin ton ni son? ¿Sabrán nuestras autoridades migratorias? ¿Tendremos los controles migratorios suficientemente fuertes? ¿Tendremos la voluntad recia de tomar medidas? No estoy diciendo que los colombianos sean terroristas, no estoy diciendo que los colombianos sean mercenarios. Ahora, 19 involucrados en Haití en el acto de sangre más bestial que conoce mi generación. No sé si alguien conoce un acto donde hayan asesinado a un presidente con la sevicia con la que estos presuntos magnicidas asesinaron a Jovenel Moïse. No sabemos si aquellos que en Ecuador mataron a Villavicencio lo acribillaron e hirieron a otros disparando más de 40 balas son parte de esa estructura o de estructuras múltiples o células variadas que puedan existir en ese país, que es más que eso. Colombia es más que la exportación ahora de criminales. Colombia es más que la fama de ser la proveedora de toda América de sustancias controladas, narcóticos. Colombia es una potencia en el nivel cultural, académico, de la producción agrícola, pero estamos comprando lo malo y ellos están exportando lo peor. Ojalá Ecuador encuentre en las próximas elecciones, van a hacer elecciones matando gente, van a realizar elecciones el próximo domingo en medio de un estado de excepción. No, de asegurarme la fecha de las próximas elecciones para no caer en el nivel de desinformar, puntualizar. Deme un segundito. Elecciones en Ecuador. Sí, el domingo 20 de agosto. Son el próximo domingo 20. Ojalá martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en los próximos 6 días, incluyendo el domingo, que es el día de las elecciones, la sangre se haya detenido y la violencia entienda que en democracia existe el derecho a disentir, a no estar de acuerdo conmigo, a que no te guste el color de mi chaqueta, a usted que me está viendo, o el timbre de mi voz, o mi estilo. Lo mismo me pasa. Pero yo tengo que ver y convivir con el pequeño y con uno que tiene una mochila de niña. Y son mis amigos. Hay que tolerar. La etapa del canibalismo ya pasó. Ecuador anda mal. Y en el mismo Cono Sur, ayer se celebraron las elecciones primarias en Argentina. Argentina se ha batido en los últimos 60, 70 años entre el peronismo, que fue el partido justicialista fundado por Juan Domingo Perón, y otras corrientes
de izquierda y de derecha. Que al fin y al cabo, dice un amigo mío argentino, que ellos son solo de izquierda cuando están en la oposición. Que cuando gobiernan como la derecha y que la derecha cuando llega al poder gobierna como la izquierda. Que al fin y al cabo lo que hacen es que engañan a la gente. Pues el partido gobernante, la fuerza política gobernante, que no es solo el partido, sino los seguidores de los Kirchner, que son Alberto Kirchner y la señora Cristina Fernández, actual vicepresidenta de la República, expresidenta de la República, ex primera dama de la República de Argentina, se han dividido. Y al dividirse y separarse literalmente entre el presidente y la vicepresidenta, que es ella, y que fue ella en un tigueraje que hicieron, como no podía repostularse una vez más a la presidencia de la República, la postulan como vicepresidente, y entonces con la fuerza y el liderazgo y todo lo que es su corriente política, ganaron las elecciones con Alberto Fernández, que no son familia, pero me dicen y me cuentan que hay una separación, una especie de ruptura por puntos de vista y por situaciones de que aparentemente el presidente ha permitido que la justicia, que el Ministerio Público persiga a la vicepresidenta a sangre y fuego, al extremo de que la vicepresidenta actual fue víctima de un atentado que, aunque pareció un ensayo, el devenir de la investigación ha demostrado que sí, que aquel que le apuntó a la cabeza con una pistola fue para matarla, pero resulta que la inexperiencia, aparentemente el arma no tenía la presión suficiente o la bala estaba húmeda, y eso puede pasar. Y entonces no hubo detonación, pero sí hubo una intención de darle un tiro en la cabeza a la vicepresidenta de Argentina. Ayer hubo primarias y hay una sorpresa. La sorpresa es que un hombre de izquierda, en Argentina hacen primarias abiertas para todos los partidos el mismo día. Esas elecciones, casi siempre, los que salen de cada partido con la mayor nivel de votación se convierten en los líderes de la oposición y los que llegan al gobierno. Javier Milei, de la agrupación de derecha La Libertad Avanza, fue el candidato presidencial más votado en las elecciones de Argentina de este domingo, con poco más del 30% de los votos. El oficialismo quedó en tercer lugar, aunque su principal candidato, el ministro de Economía, Sergio Massa, resultó ser el segundo candidato con más votos. En la interna de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, se impuso sobre Horacio Rodríguez Larreta con más de 5 puntos de ventaja. Estamos hablando que se han dividido, que el gobierno, el candidato del partido oficialista quedó en segundo lugar, pero su partido a nivel nacional, porque son primarias para todas las posiciones, quedó en tercero. Lo que indica que entonces o tendrá que concertar o fajarse a convencer a los argentinos de que deben volver a votar por los que se están gobernando. Javier Milei fue el candidato de derecha a la presidencia de Argentina más votado. Las elecciones primarias se llaman primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Si todo el que está inscrito, de 7.1 millones de electores, fue la sorpresa. Él sacó el candidato que quedó en primer lugar. El candidato a La Libertad Avanza se impuso con contundencia a los partidos más tradicionales de Argentina. La sorpresa de anoche fue al conseguir más de 7 millones de votos,
de los 34.4 millones. Voy a comentar esa foto. Ojalá Milei sea presidente. Y ojalá cuando termine su gobierno, su mandato, pueda salir en el mundo con esas manos, en esas condiciones, las manos abiertas, sin nada en ellas, porque lo penoso sería que esas manos que ustedes ven ahí, manos al aire, de paz, de entrega, al descender el solio presidencial o del solio presidencial, que esas manos no estén limitadas por unas esposas que le conduzcan a una cárcel. Argentina hizo una especie de elecciones previas en su primaria. Ecuador va a las elecciones el domingo dejando en los cementerios, en sus cementerios, a sus principales líderes o a sus líderes. Volvemos en breve, no le cambie para que entonces hablemos de reelección y del cubano guapo, guapón, abusador, que se le olvidó que aquí mataron a Lilis, mataron a Horacio Vázquez, creo, mataron a Enrique Blanco, mataron a Desiderio Arias y mataron el 30 de mayo del 61 a Rafael Leonidas Trujillo y Molina. En este país, a los guapos lo matan. Venimos en breve.